Hola amigos, me alegra de verlos en mi canal. Hoy tenemos un nuevo video, una nueva estrategia de inversión en donde estaremos operando en la plataforma de Binomio. El enlace para el registro se encuentra en la descripción de mi canal y también pueden continuar a mi canal de Telegram en donde publico diferentes señales y diferentes estrategias para que sepan el momento oportuno cuándo operar. Entonces chicos, sin más preámbulos, comenzamos. Ok, el día de hoy he preparado para ustedes una estrategia utilizando medidas móviles y vamos a empezar de inmediato configurando nuestra plataforma. Ok, primero tenemos que cambiar el marco de tiempo y fijarlo en 15 segundos. Entonces, el tiempo de expiración que estaremos utilizando hoy, amigos, será de 1 minuto. Ajustamos esto en el momento que vamos a cambiar un par de divisas. Y también, amigos, vamos a establecer nuestras medidas móviles. ¿Ok? Es importante que sigan paso a paso toda nuestra estrategia. ¿Ok? Vamos a la pestaña Indicadores y seleccionamos Medidas móviles. Y aquí en la primera medida móvil cambiamos el periodo y lo pondremos en 30. También cambiaremos el estilo y lo pondremos en rojo. Y ya estas son las primeras medidas móviles que deberías obtener, ¿ok? Queda poner la segunda. Aquí debajo ponemos 50 y solo cambiamos el color. Lo pondremos en verde y estas son las configuraciones gráficas que deberías obtener, ¿ok? Amigos, recuerden que hoy estamos trabajando en las intersecciones de gráficos móviles. Fijaos bien cómo se comporta el precio al cruce. Ok, mucha atención. Si la línea móvil verde está por debajo de la roja y la roja cruza la verde de arriba abajo, entonces chicos, estamos en una señal bajista del precio, ¿ok? Muy bien. Y también podríamos abrir operaciones al alza si se encuentra en este punto más bajo. Es decir, amigos, digamos que aproximadamente a este nivel. ¿Ok? Podríamos abrir operaciones con vosotros en un corto intervalo de tiempo y fijaos el beneficio. Bueno, en consecuencia la alza del nivel de resistencia podríamos abrir con seguridad en la dirección y la tendencia general, es decir, amigos, a la baja, y también podríamos obtener ganancias. Por lo tanto, mi objetivo principal de este video es demostrarle cómo con un beneficio de solo $50 pudiéramos obtener a llegar más de $1000, ¿ok? Imaginaos que ahora mi saldo no es de $7178, sino de solo 50. Y en el momento de la primera operación serán solo $50, ¿ok? Ahora abriremos esto y buscamos un par de divisas y abriremos el primer trato contigo. Así que amigos, vamos a trabajar con este par de divisas y ahora voy a abrir la primera operación en este activo y fijaos bien que ahora podemos observar el gráfico, tenemos un cruce de líneas, ¿ok? Y hay un movimiento bajista del precio. En consecuencia, después de alcanzar este nivel de resistencia, ahora el precio se da vuelta y se mueve en canal descendente, ¿ok? Ahora abrimos la operación después de este movimiento correctivo para vender. Ok, muy bien amigos, abrimos exactamente durante 1 minuto. Abrimos un poco más y quedamos atrapados en la corrección. Abriremos esto durante 2 minutos y esperamos el resultado. Amigos, quedan 20 segundos antes que se complete nuestra primera operación. Quiero recordarles que pueden continuar a mi canal de Telegram en donde publico diferentes señales para que sepan el momento oportuno cuándo operar, y hay muchas estrategias que serán de mucho aporte y muy valiosa para todos ustedes, ¿ok? Es una oportunidad que no la pueden dejar perder. Así que ahora asegurados de unirse a mi canal de Telegram y el enlace recuerden que está en la descripción, ¿ok? Entonces aquí obtenemos una ventaja neta de $42 adicionales. ¿Ok? ¿Y qué hacemos a continuación? Ahora cambiamos el monto de nuestra operación original, que fue de $92, y pasamos al siguiente par de divisas. ¿Ok? Buscamos una situación similar y volvemos a abrir la operación. Entonces, amigos, abramos la siguiente operación sobre este activo y aquí cambiamos la cantidad, ¿ok? Y la fijamos en 92. Muy bien, ahora abriré una posición sobre este activo para vender. Y mirad con atención, amigos, que aquí tenemos una resistencia horizontal. Ok, literalmente ahora nuestro precio toca este nivel, además que es el punto que teníamos en nuestro penúltimo cruce. Ok, en consecuencia, a la intersección que quedó es necesario abrir una operación de venta. Ok, pero nuestro precio está haciendo una corrección, por lo que ahora se encuentra en un nivel y desde ese punto presionará el retroceso. Ahora abrimos una segunda operación contigo en este par de divisas a la venta. Bueno amigos, nuestra segunda operación ha llegado a su final, ¿ok?
nos las arreglamos para ganar $167 aquí. Por lo tanto, ahora vamos a poner esta cantidad y pasar al siguiente par de divisas. Amigos, estamos trabajando con este par de divisas. Muy bien, observemos la cantidad que se acerca a la última situación en la que estábamos al cruce. En el penúltimo punto superior del indicador de medidas móviles había una intersección. A continuación vamos a ver un movimiento bajista bastante del precio y el precio todavía no tiende a revertirse, ¿ok? Por lo que es un movimiento de presencia bajista. Exactamente, muy bien. Aquí ponemos un montón de $167 y abriremos la primera operación en la dirección de este movimiento. Ponemos el tiempo de expiración de 1 minuto y abriremos la primera operación y solo nos queda esperar el resultado. Entonces amigos, otra ventaja, pudimos ganar $303, ok, aquí fuimos superados ligeramente por la corrección, pero incluso teniendo en cuenta la corrección, nuestra tendencia continuó, ok, fue algo muy bueno, algo muy positivo. Entonces el tiempo de expiración fue suficiente y pudimos volver a ganar con vosotros. Muy bien chicos, a continuación vamos a pasar al siguiente par de divisas y usaremos una cantidad de $303 en la siguiente operación. Así que amigos, de nuevo a trabajar con este activo, ¿ok? Cambiar el tiempo de expiración y el marco de tiempo, ¿ok? Entregamos unos 15 segundos. Tenemos un tiempo de caducidad de 1 minuto. Aquí ponemos la cantidad de $303 y abriremos la próxima operación de venta, ¿ok? Muy bien, abriremos amigos en este punto y vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ok? Fijaos bien que aquí tenemos una zona de resistencia de 3 movimientos al alza, ¿ok? Desde esta zona tenemos varios rozamientos, ¿ok? El precio consiguió romper esta zona y estamos experimentando un retroceso del precio a la baja, ¿ok? En consecuencia, ahora tenemos una ruptura en este nivel de soporte, ¿ok? Luego no hubo una corrección, por lo que en correspondencia al precio se enfrenta de nuevo a un nivel y esperemos por supuesto que continúe un movimiento bajista del precio, ¿ok? Abriremos una operación de nuevo y esperamos el resultado. Amigos, este es otro aumento de $560, ¿ok? Con respecto a nuestro salto anterior. Hicimos un gran trabajo aquí, aunque nuevamente fuimos ligeramente superados por la corrección, pero aún así la tendencia continuó. Fue algo muy bueno, algo muy positivo, muy bien. Hicimos un análisis correcto, identificamos las fuentes de niveles de soporte y de resistencia, determinamos también el nivel de resistencia del precio y continuamos y esperamos que continuara a la baja. Muy bien. En consecuencia, muy bien, pudimos ganar todo este dinero gracias a esto, ¿ok? A continuación, amigos, fijaos que la cantidad de $560, ¿ok? Y pasamos al siguiente activo. Así que amigos, vamos a trabajar de nuevo con este activo y ya hemos abierto operaciones con vosotros, ¿ok? Fijaos bien que esta situación es parecida a la anterior y ahora, ¿ok? Nos acercamos de nuevo a este nivel de resistencia. Ok, aunque este nivel de resistencia fue un nivel de soporte, pero después de la ruptura en este punto ya no es un nivel de soporte, ¿ok? Ahora muy bien, en consecuencia al precio que se acerca a esta zona de resistencia y desde la zona de resistencia abriremos una nueva posición de venta con vosotros, ¿ok? Además, observáis chicos que ya hemos tenido un cruce de medidas móviles. Por lo tanto, ahora prestad mucha atención, ¿ok? Porque la cantidad de $560 abriremos una nueva operación con vosotros. Abriremos en este punto y fijaos también el tiempo de expiración. Tomamos 2 minutos porque ahora estamos experimentando una ruptura bastante falsa en este nivel y después del precio volverá a sus límites. Por supuesto, estoy convencido, estamos esperando el resultado.
Entonces amigos, hemos logrado la apreciada cifra de $1000. Permíteme recordaros que comenzamos nuestra operación con solo 50, entonces me gustaría sacar las conclusiones de esta operación, ¿ok? Creo que como habéis observado, hemos cambiado nuestro tiempo de expiración varias veces y en muchas ocasiones fue necesario simplemente 1 minuto y en otras 2 minutos, ¿ok? Así que se necesita un enfoque un poco más individual, pero como habéis observado, nuestra estrategia funciona y es muy efectiva, chicos. Así que al principio solo comenzamos con $50 y hemos alcanzado la marca de $1000, por lo que es una confirmación más de que se puede ganar, chicos, y hay que ganar, amigos. Así que en fin de todo esto, quiero recordarles que pueden unirse a mi canal de Telegram, ok, se pueden unir de forma gratuita y en toda la información se encuentra en el enlace en la descripción. Ahí encontrarán información muy útil y encontrarán muchas estrategias y formas que pueden utilizar para incrementar sus inversiones y además de las señales que publico para todos ustedes. Ok, gracias por vernos, chicos, hasta pronto y fue un placer trabajar para todos ustedes.